Saludos, queridos telespectadores, en el canal Historias en el Tiempo. Hoy viajaremos a uno de los lugares más misteriosos y místicos de nuestro planeta, en el corazón de las selvas de América Central. Aquí, entre una densa vegetación y pirámides destruidas por el tiempo, prosperó una vez la gran civilización maya. Sus logros en astronomía, arquitectura y matemáticas siguen siendo admirados por los científicos, pero quizá lo más fascinante de su legado sea su mitología, un tesoro de antiguas leyendas y relatos épicos transmitidos a través de los milenios. El mundo maya estaba lleno de multitud de dioses y espíritus que no solo controlaban los elementos naturales, sino que también participaban en el destino de las personas. Sus mitos son un reflejo de la filosofía, la visión del mundo y la cultura del antiguo pueblo. A través de los mitos mayas podemos tocar sus almas, comprender sus miedos y esperanzas, su visión del mundo y el lugar del hombre en él. En el vídeo de hoy te llevaremos a un fascinante viaje a través de la mitología maya. Te contaremos cómo imaginó este antiguo pueblo la creación del mundo, cuáles eran sus dioses y héroes y cómo influían los mitos en su vida cotidiana. Serán historias del principio de los tiempos y del fin del mundo, de seres divinos y héroes que lucharon contra las fuerzas de la oscuridad. Prepárese para una emocionante inmersión en un mundo donde la línea que separa la realidad del mito es apenas perceptible. Al sumergirnos en estas historias, no solo estudiamos textos antiguos, sino que viajamos atrás en el tiempo a un mundo en el que cada sonido, cada piedra, cada planta tenía su propio significado, así que pónganse cómodos mientras iniciamos nuestra expedición mística. Al principio de los tiempos, antes de que existieran la tierra y el cielo, antes de que el tiempo empezara a fluir, el mundo estaba vacío y silencioso. Todo existía en forma de caos, oculto en aguas ilimitadas que se extendían en todas direcciones. Estas aguas eran eternas y no tenían principio, al igual que su fin era inalcanzable. En este océano silencioso, donde no había ni luz ni oscuridad, solo moraban las deidades primarias, los hacedores y los singulares, los creadores y los señores. Estas deidades eran invisibles e incomprensibles para la mente humana. Eran todo y nada al mismo tiempo, y su poder residía en la palabra. La palabra pronunciada por estos antiguos poderes tenía el poder creativo de crear mundos. Y así, llegado el momento, comenzaron a hablar. Sus voces resonaron en el vacío como un trueno y nació la primera forma. Primero surgió la tierra, luego los cielos, y en medio llegaron las aguas para separar los dos mundos. Los dioses decidieron que la tierra debía estar habitada por seres vivos, pero primero crearon a los animales, los habitantes de los bosques, las montañas y las aguas. Sin embargo, los animales no podían hablar ni honrar a los dioses, lo que era necesario para mantener el orden en el nuevo mundo. Frustrados por su fracaso, los dioses decidieron crear una criatura que pudiera honrarlos. Así nació la idea de crear al hombre. El Popol Vuh, un libro sagrado maya, cuenta cómo los dioses intentaron 3 veces crear al hombre. El primer intento se hizo con barro. Estas criaturas eran blandas e informes, no podían moverse ni hablar y pronto se descompusieron. Después, los dioses intentaron crear al hombre con madera. Estas criaturas eran más perfectas, podían caminar y hablar, pero no tenían alma. No tenían vida, eran como marionetas. Así que los dioses decidieron destruirlos enviando un diluvio y bestias a la tierra para destruir esta creación fallida. Sin embargo, a pesar de los fracasos, los dioses no se rindieron. Sabían que había que utilizar algo más perfecto para crear al hombre. Así que dirigieron su atención al maíz, la planta sagrada que daba vida. Mezclando agua con maíz, crearon a los primeros humanos con conciencia y alma. Estas personas no solo eran capaces de hablar y moverse, sino también de comprender el mundo, sentir su belleza y honrar a los dioses. Así nació el primer pueblo maya, antepasado de todas las generaciones posteriores. Este mito de la creación del mundo y del hombre es profundamente simbólico. Refleja la creencia maya en el poder de la palabra, en la naturaleza mágica del maíz, que para ellos era la fuente de la vida. Esta historia muestra cómo percibían el mundo los antiguos, cómo entendían su lugar en él y cómo veían su conexión con los dioses y la naturaleza. Los mitos mayas no solo explicaban los orígenes del mundo, sino que también definían las reglas por las que debía regirse. Eran leyes creadas por los dioses y la gente debía seguirlas para mantener la armonía y el orden. El panteón maya era vasto y diverso. Cada dios desempeñaba un papel único en el mantenimiento de la paz y el orden,
y sus relaciones reflejaban la complejidad y la naturaleza polifacética de la cosmovisión maya. En la cúspide de este panteón se encontraban Unabku y Itzamna, dos grandes deidades que eran la fuente de la vida y el conocimiento. Unabku era el dios creador, invisible e inescrutable, creó el mundo y estableció las leyes por las que todo debía existir. Su voluntad era absoluta y ni siquiera los demás dioses podían desobedecerle. Itzamna, hijo de Unabku, era el dios de la sabiduría, la curación y las artes. Enseñó la escritura, la astronomía y otras ciencias. Se le atribuye la creación de la escritura jeroglífica maya, que se convirtió en la base de la transmisión de conocimientos de generación en generación. Itzamna era también el patrón de la medicina y se le buscaba para curar enfermedades. Se le representaba como un viejo sabio de pelo blanco sentado en un trono rodeado de nubes. Era un símbolo del conocimiento y el saber, y se le honraba como mentor de la humanidad. Pero estos dos dioses no eran los únicos que desempeñaban un papel importante en la vida maya. El panteón maya estaba lleno de muchas otras deidades, cada una con su propio significado especial. Chaak, el dios de la lluvia, era una de las deidades más veneradas, especialmente entre los agricultores. La cosecha y por tanto la vida misma dependían de su favor. A Chaak se le representaba con un rayo en las manos, y su presencia se asociaba a las tormentas y la lluvia. En los periodos de sequía se le hacían sacrificios para propiciarle y traer la tan esperada lluvia. Kukulcán, la serpiente emplumada, era otro dios importante del panteón maya. Personificaba el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad. Kukulcán era el patrón de los gobernantes, les ayudaba a gobernar el estado y les protegía de los enemigos. Su culto se desarrolló especialmente en ciudades de estado como Chichén Itzá, donde se le dedicó un magnífico templo en forma de pirámide. Este dios personificaba la dualidad del mundo, su dualismo, que era un aspecto clave de la filosofía maya. La compleja jerarquía de dioses mayas reflejaba sus ideas sobre el mundo como una estructura de múltiples capas, donde cada fuerza tenía su propio lugar y papel. No eran solo figuras mitológicas, sino también símbolos que expresaban la visión del mundo y las creencias del pueblo. Los dioses mayas no eran solo gobernantes del mundo, sino también sus creadores, preservadores y destructores. Gobernaban el tiempo, la naturaleza y el destino humano, y sus caprichos podían cambiar el curso de la historia. En la mitología maya no solo había dioses, sino también héroes que se ganaban el corazón de la gente con su valor y astucia. Entre ellos, ocupa un lugar especial la historia de los hermanos gemelos Han Lapushbalanque, cuyas hazañas se convirtieron en uno de los mitos mayas más populares. Estos héroes no solo lucharon contra monstruos y villanos, sino que desafiaron a los propios dioses, derrotando a las fuerzas de la oscuridad y el caos para restaurar el orden y la justicia. Handa Pushbalanque nacieron de una mujer bendecida por los dioses. Crecieron en un mundo lleno de magia y misterio, y pronto se hicieron famosos por su valor y su fuerza. Su principal tarea era destruir a Bukul-Kakish, una criatura orgullosa que se creía el sol y la luna, ocupando su lugar en el firmamento. Bukul-Kakish era un demonio poderoso, su cuerpo estaba cubierto de piedras preciosas y podía deslumbrar a sus enemigos con su brillo. Mediante engaños y astucia, los hermanos consiguieron derrotar a Bukul-Kakish, despojándole de sus poderes mágicos y finalmente destruyéndolo. Esta hazaña condujo a la restauración del sol y la luna verdaderos, lo que devolvió el orden al mundo. Sin embargo, esto solo fue el principio de su aventura. Handa Pushbalanque también eran conocidos por sus aventuras en el mundo de los muertos. Xibalbé, donde lucharon contra los gobernantes del inframundo, los derrotaron y regresaron a la tierra, trayendo consigo conocimiento y poder. Estos relatos heroicos no eran solo historias entretenidas, simbolizaban la lucha entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos, el bien y el mal. Los hermanos gemelos personificaban los ideales de hombría y justicia, y sus hazañas inspiraban a la gente a luchar contra sus propios miedos y dificultades. Los mitos sobre ellos demuestran que, incluso en las condiciones más difíciles, se puede encontrar una salida si se demuestra sabiduría, fuerza y valor. Para los antiguos mayas, el fin del mundo no era solo una posibilidad, sino algo inevitable. En su cosmología, los mundos se creaban y destruían una y otra vez, y el nuestro no era más que una de esas épocas cíclicas. Los mayas creían que cada mundo se creaba con un propósito específico
y cuando éste se alcanzaba o el mundo se volvía inhabitable, los dioses lo destruían para empezar de nuevo. Este proceso se denominaba reiniciar el mundo y se basaba en la idea de la naturaleza cíclica del tiempo. Según la tradición maya, nuestro mundo es la cuarta época o ciclo solar. Los tres mundos anteriores fueron destruidos por catástrofes, cada una causada por la ira de los dioses. El primer mundo fue destruido por el agua, el segundo por el fuego y el tercero por el gran viento. El cuarto mundo, el nuestro, iba a terminar en algo aún más devastador, aunque la forma concreta de ese final seguía siendo un misterio. Uno de los mitos más famosos sobre el fin del mundo tiene que ver con una predicción para 2012 que se convirtió en una sensación mundial. Sin embargo, el verdadero significado de esta predicción era mucho más complejo que la mera fecha del apocalipsis. Para los mayas, 2012 no significaba el fin del mundo en sentido literal, sino que representaba el final de un largo ciclo de tiempo. El final del gran periodo calendárico llamado Baktuni, el comienzo de un nuevo ciclo. Es importante entender que el fin del ciclo para los mayas no era una catástrofe, sino un momento de cambio, una oportunidad para la renovación y el renacimiento. Era un momento en el que lo viejo daba paso a lo nuevo, en el que los dioses podían recrear el mundo y darle nueva vida. Esta visión del fin del mundo refleja una actitud más positiva hacia el cambio y los ciclos de la vida que la habitual en la cultura occidental. Los mayas no temían el fin del mundo, lo veían como una parte natural del orden cósmico. Esta creencia impregnaba sus vidas, rituales y arte. En sus templos y pirámides podemos encontrar símbolos que representan la naturaleza cíclica del tiempo, el movimiento sin fin de los celestiales y el eterno retorno. Este es uno de los aspectos más profundos y místicos de su cultura, que aún despierta admiración y asombro. La vida maya estaba inextricablemente ligada a su mitología. Cada día, cada acción, cada ceremonia estaba impregnada de simbolismo y creencia en lo divino. Las actividades cotidianas, como sembrar maíz o construir una casa, iban acompañadas de rituales destinados a garantizar el favor de los dioses y el éxito de la empresa. Estos rituales incluían oraciones, sacrificios y elaboradas ceremonias que podían durar horas y a veces días. Los sacrificios eran una parte crucial de la vida religiosa maya. Creían que la sangre era la fuerza vital que sostenía el mundo y alimentaba a los dioses. Los sacrificios podían incluir tanto animales como humanos, especialmente durante festivales importantes o desastres naturales. La sangre se consideraba una sustancia sagrada y su derramamiento se veía como un acto que ayudaba a mantener la armonía entre el mundo de los humanos y el de los dioses. Uno de los rituales más significativos era la sangría. Se trataba de un sacrificio voluntario que realizaban los propios gobernantes y sacerdotes perforándose la lengua u otras partes del cuerpo para derramar sangre sobre objetos sagrados. Este acto se consideraba extremadamente poderoso y capaz de inducir visiones o incluso la comunión con los dioses. Al mismo tiempo, la vida cotidiana de los mayas no estaba completamente consumida por la religión. Eran hábiles agricultores, constructores, científicos y artistas. Crearon una compleja jerarquía social en la que cada grupo de personas tenía su propio papel y responsabilidades. Los agricultores cultivaban la tierra, los artesanos creaban magníficos objetos de piedra, hueso y arcilla. Los sacerdotes y astrónomos observaban los movimientos de los cuerpos celestes y los gobernantes gestionaban las ciudades y libraban guerras. Sin embargo, incluso en estas actividades cotidianas, los mayas veían un reflejo del orden divino. Creían que sus éxitos y fracasos dependían de la voluntad de los dioses, por lo que se esforzaban por llevar a cabo sus tareas con el máximo cuidado y atención. Cada pequeño detalle, ya fuera la decoración de una casa o la disposición de un campo, podía tener un significado simbólico y exigía el cumplimiento de ciertas normas y rituales. Un aspecto importante de la vida maya eran sus fiestas y festivales que se celebraban con gran fanfarria. Estos eventos podían incluir actuaciones de música y danza, competiciones deportivas como el famoso juego de pelota y, por supuesto, ceremonias religiosas. Los festivales no eran solo un momento de entretenimiento, sino también un momento importante para la cohesión social, el fortalecimiento de los lazos entre familias y clanes.
y el culto a los dioses. Hoy, el legado maya perdura en las culturas y tradiciones de los pueblos que son sus descendientes directos. México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras albergan a millones de personas orgullosas de su ascendencia y que conservan sus costumbres y lenguas ancestrales. A pesar de siglos de presión y asimilación, la cultura maya ha demostrado ser extraordinariamente resistente y adaptable, capaz de absorber elementos de otras civilizaciones conservando su singularidad. En la actualidad, arqueólogos e historiadores siguen descubriendo cada vez más pruebas del esplendor y el misterio de esta civilización. Su trabajo nos ayuda a comprender mejor cómo vivían y pensaban los mayas, cómo construyeron sus increíbles ciudades, cómo observaban las estrellas y predecían el futuro, y cómo sus mitos y religión influían en todos los aspectos de sus vidas. Uno de los aspectos más fascinantes de este patrimonio son los antiguos textos mayas. A pesar de la destrucción de la mayoría de los libros por los conquistadores españoles, han sobrevivido varios manuscritos que revelan el mundo maya desde una nueva perspectiva. Estos textos contienen cálculos astronómicos, relatos mitológicos, rituales religiosos y crónicas históricas que aún no se han descifrado del todo. Los investigadores siguen trabajando en su estudio, lo que puede conducir a descubrimientos aún mayores en el futuro. Un aspecto importante de la actitud moderna hacia el patrimonio maya es el turismo. Lugares como Chichén Itzá, Tikal y Palenque atraen a millones de visitantes de todo el mundo. El turismo genera importantes ingresos para los países donde se encuentran estos sitios, pero también les plantea el reto de cómo preservar estos monumentos de valor incalculable para las generaciones futuras. Afortunadamente, muchas iniciativas pretenden proteger y restaurar estos sitios y resaltar la importancia de la cultura maya. Los mayas dejaron un rico legado que aún hoy inspira y asombra. Sus logros en matemáticas, astronomía, arquitectura y arte siguen siendo incomparables, y su mitología y creencias religiosas siguen influyendo en la cultura moderna. En definitiva, los mayas no son solo una civilización antigua, sino una parte viva de nuestro patrimonio común que sigue conformando nuestra historia y nuestra cultura. La grandeza de la civilización maya no reside solo en sus grandiosos templos y exquisitas obras de arte, sino también en su profunda y mística filosofía, que toca los cimientos mismos de la existencia. Los mayas nos han dejado un legado que trasciende el tiempo. Su sabiduría y conocimiento siguen vivos en nuestros corazones y mentes. Que sus mitos, sus héroes y sus dioses nos recuerden que hay algo grande en cada uno de nosotros, algo que nos conecta con el mundo, con sus misterios y maravillas. Gracias por su atención y nos vemos de nuevo en nuestro canal History Intime, donde seguiremos explorando los aspectos misteriosos y fascinantes de las civilizaciones antiguas.